Gonzalo, tengo un poco de duda porque no sé si se me ha gastado la pila del reloj, han vuelto a cambiar la hora y no me he enterado o nos hemos echado la siesta más larga de la cuenta. Si estamos en junio, Elena, que ya sabes que el cambio de hora es en marzo y en octubre. Pues entonces nos hemos dormido. Por favor, Elena Blanco y Gonzalo Oñoro, acudan a consulta, gracias. Aquí comienza Sin Cita Previa, con dos pediatras en casa, un podcast de Aveslas. La mononucleosis infecciosa, también conocida como enfermedad del beso, es una infección muy frecuente en la infancia, provocada sobre todo por el virus de Epstein-Barr y el citomegalovirus. Sus síntomas principales son la fiebre, el dolor de garganta y el malestar, lo que nos plantea el reto diagnóstico de diferenciarlas de aquellas faringitis que necesitan antibiótico. Pero, ¿cómo se transmiten estos virus? ¿Es una enfermedad propia de los adolescentes o también ocurre en otras edades? ¿Existe algún tratamiento además de los antitérmicos y los analgésicos? ¿Y cuántos días se debe quedar en casa un niño con mononucleosis? Está a punto de comenzar un nuevo episodio de Sin Cita Previa en el que os contamos todo lo que tenéis que saber sobre la enfermedad del beso. Así que ajustaos bien los auriculares porque empezamos. Bienvenidos a esta semana a este podcast Sin Cita Previa. Estamos aquí, yo soy Gonzalo. Yo, Elena. Y bueno, daros las gracias por estar al otro lado de los auriculares una semana más. Hoy tenemos un episodio que creo que os va a gustar mucho. Pero antes de nada, recordaos que nos encantan esos agradecimientos y todas las veces que compartís estos episodios que nos hacen crecer mucho, si lo hacéis en redes sociales o en los agregadoras de podcast desde donde nos estáis escuchando, para que pues este proyecto que tenemos con Aveslas siga adelante. ¿De qué vamos a hablar hoy, Elena? Bueno, pues hoy vamos a seguir hablando sobre las enfermedades de los virus de la familia herpes, que si recordáis hace unos cuantos episodios hablamos del virus herpes simple, bueno, los que conocemos como el tipo 1, 2 y 3, y hoy vamos a completar esta saga de virus herpes hablando sobre el tipo 4, que es el virus Epstein-Barr, y el tipo 5, que es el citomegalovirus, que producen una enfermedad que es bastante similar, y bueno, os vamos a contar un poquito las características de una y otra, la súper famosa enfermedad del beso, ¿no? Que yo creo que es como lo conoce todo el mundo. Sí, eso te iba a decir, porque dices familias herpes, virus tipo 4, Epstein-Barr, citomegalovirus, pero lo de la enfermedad del beso o mononucleosis infecciosa, que es un poco como lo llamamos en lenguaje médico, eso seguro que lo ha escuchado mucha gente de las que nos está escuchando, ¿no? Claro, es una infección en realidad muy frecuente. Hombre, no todo el mundo recuerda haber pasado el cuadro clínico típico de la enfermedad del beso, porque como os contaremos más adelante, hay personas que lo pueden pasar de forma asintomática, como ya conocemos de muchos otros virus, pero sí que es verdad que cuando hacemos analíticas, pues sabemos que el 90% de la población adulta está inmunizada frente al virus del Epstein-Barr sobre todo. Entonces, bueno, es importante conocerlo, queríamos traerlo en este nuevo episodio del podcast Sin Cita Previa para que lo conocieseis. Si conocéis a alguien, os acordéis de cuando vosotros lo habéis pasado en vuestra adolescencia, en la infancia o incluso algunos casos en personas mayores, un poco menos habitual, pues bueno, lo sepáis reconocer y cómo se trata y en qué consiste. Y sobre todo que los podemos explicar juntos, porque aunque sean dos virus diferentes, ¿no? El Epstein-Barr y el citomegalovirus, la clínica que da se puede agrupar bajo ese paraguas que decimos de mononucleosis infecciosa, cada una un poco con sus particularidades que ahora veremos. Pero vamos a empezar un poquito por el principio, Elena, un poquito de microbiología, que ya sabes que a mí esto además me sirve para repasar y me gusta mucho que luego cuando hacemos cursos de cosas digo, si es que esto me lo estudio para el podcast, así que nos viene muy bien, ¿no? El virus de Epstein-Barr es el que conocemos como el virus tipo 4 y pertenece a la familia gamma de los herpes viridae, junto a otro virus que es el del sarcoma de Kaposi, del que no vamos a hablar porque es una cosa muy rara en niños, ¿no? Sin embargo, el citomegalovirus es del virus herpes tipo 5 y en este caso pertenece a la familia beta, junto a otro virus que seguro que muchas familias que nos están escuchando conocen, que es el que provoca el exantema súbito, que es el 6. El 6. El 6, eso es, por eso se llama sexta enfermedad, ¿no?
Y bueno, tanto el virus de Epstein-Barr como el citomegalovirus, una vez que nos infectamos y pasamos la enfermedad, que ahora lo veremos, ¿no? Se quedan latentes, lo que puede dar lugar a reactivaciones a lo largo del resto de la vida que tengamos, ¿no? Y sobre todo que puede hacer periodos en el que se vuelvan a contagiar. Claro, ese es el tipo de infecciones que solo la podemos tener una vez en la vida, que crean inmunidad permanente, pero como luego se quedan viviendo con nosotros, puede haber lo que tú dices, pues en algún momento estos linfocitos se reactivan y pueden volver a producir síntomas similares, que no de infección primaria, pero sí de reactivación de la enfermedad. Esto en el fondo es muy parecido a, si os acordáis del otro episodio que hablamos en el herpes, que decíamos que la varicela luego a lo largo de la vida te va del herpes, o el herpes simple te hacía solo los herpes labiales. Esto es un poco lo mismo, aquellos se quedaban a vivir en las neuronas y estos se quedan a vivir en los linfocitos y se pueden volver a reactivar. Pero bueno, aunque tengan sus particularidades el virus de Epstein-Barr y el citomegalovirus, el cuadro clínico que dan es muy similar con algunas diferencias, ¿no? Y otra cosa importante, claro, has dicho antes en la introducción que el 90% ha pasado el virus de Epstein-Barr a lo largo de la vida cuando hacemos esas analíticas. Eso significa que cuando tú preguntas a las personas te dicen, ¿la has pasado? Y dice, pues no lo sé, pero haces una analítica y da positivo, con lo cual la mayoría de las veces lo habrán pasado también de forma asintomática. Claro, porque esta enfermedad, lo típico es un cuadro de faringoamigdalitis aguda que puede cursar con mocos o no, con síntomas de dolores musculares, lo que conocemos como mialgias, pero muchas veces lo más típico es que solo les duele la garganta con fiebre, e incluso en muchas de estas ocasiones acaban tratadas con antibiótico por persistencia de síntomas, que incluso son anginas con exudado, que es, pues dicen, es que tiene, como veo cosas blancas en la garganta, ¿no? Como lo típico que produce las faringoamigdalitis estreptocócicas, de las que también hemos hablado. Es verdad que el exudado es un poquito distinto, pero muchas veces tampoco vamos a ser capaces de diagnosticar este cuadro. Es verdad que en ocasiones se va a ver también acompañado de aumento de los ganglios, ¿no? De todos estos linfocitos que lo están produciendo, pues se acumulan en las zonas de las cadenas ganglionares, que son las pues que y aumentan mucho los ganglios de la zona del cuello, incluso las vísceras abdominales como el hígado y el bazo. No siempre ocurre, pero son cosas que cuando aparecen junto a un cuadro de faringoamigdalitis aguda, pues nos puede sugerir que puede tratarse de un cuadro de faringoamigdalitis viral por virus de Epstein-Barr o por citomegalovirus. Por eso normalmente los pediatras hacemos una exploración completa, pero cuando ves a un niño con una faringoamigdalitis, con esas características que está contando Elena, le tocamos la tripa, sobre todo para ver si le palpamos el bazo y el hígado, y eso nos puede dar más pistas de hacia un lado, si tirar hacia un lado de una infección por un virus, en este caso estos que estamos hablando, o a lo mejor pensar más en una infección por una bacteria, porque al final el diagnóstico diferencial lo queremos hacer con las amigdalitis por estreptococo, que son las que sí que tratamos con antibiótico, porque al final el ojo del pediatra puedes tener más o menos información, pero al final esto se resume en ¿le vamos a dar antibiótico porque es un estreptococo o no? Porque ahora lo hablaremos, si es necesario llegar al diagnóstico último de saber si ese niño con esa faringoamigdalitis que nos parece una mononucleosis, poder ponerle el apellido de por qué virus es. Bueno, podemos hacer un mini spoiler aquí y decir ¿los virus necesitan tratamiento? Los virus no, pero eso no es un spoiler, es un flashback, bueno, ¿no? Y un forward. Flash forward. Eso. Pero bueno, obviamente pues eso, como solo vamos a tratar las de estreptococo, que no es la que da mononucleosis infecciosa, pues es lo que vamos a hacer. Por tanto, cuando sospechamos este tipo de mononucleosis, normalmente en la consulta del pediatra, lo que vamos a hacer es la prueba de la garganta del estreptococo, para ver si nos da positiva y tratarla con antibiótico, y si nos da negativa, pues seguramente esa faringitis está provocada por un virus, y en muchas ocasiones, aunque no le pongamos el apellido, pues será él por estos dos virus, por el Epstein-Barr o el citomegalovirus. Es verdad que nos ayuda mucho a hacer esta prueba del estreptococo, ¿no? Para saber en ese momento. Es verdad que la prueba del estreptococo, cuando está bien hecha, ya lo contamos, es una sensibilidad muy buena, o sea que si lo recogemos bien en el momento bueno, si la bacteria está, nos va a dar positivo. Por eso el hecho de que nos dé negativa, pues nos puede orientar a una causa viral. Pero bueno, hay veces que
que a lo mejor o no se hace la prueba o la sintomatología nos parece lo bastante intensa, que hay veces que a estos niños pues se les acaba poniendo antibiótico, ¿no? Y entonces hay una cosa muy curiosa. ¿A estos niños te refieres, a los que tienen Elena, la viral? A los que tienen un cuadro clínico de unas anginas, que es al final de lo que estamos hablando y no sabemos muy bien el bicho que tienen, ¿no? Y bueno, hay veces, y no es raro, ¿no?, que lo veamos al final, pues porque se hizo en un sitio que no se le hizo el test del estreptococo, porque en un momento dado pues pareció que se iba a poder beneficiar del antibiótico, y entonces cuando ya lleva varios días tomando el antibiótico, normalmente cercano a la semana aparece un exantema que es muy típico, que es un exantema medicamentoso, que muchas veces se puede confundir con una alergia, pero normalmente es una reacción cruzada que ocurre entre la toma de este antibiótico con este virus. Ahí lo que hay que hacer, normalmente pues constataremos, nos apoyará más el diagnóstico del virus y retiraremos el antibiótico, teniendo en cuenta y dejando aquí claro que no es una alergia, sino una reacción cruzada por esta toma de antibiótico en el contexto de un virus. Bueno, en resumen, el cuadro clínico de una mononucleosis de la enfermedad del beso son unas anginas que nos duele la garganta, que tenemos fiebre y que tenemos mucho malestar. Casi como unas anginas gripe, yo diría un poco así, porque duran muchos días. Y a veces con inflamación de párpados. Es verdad, edema palpebral, eso es muy típico que lo veamos. Y bueno, para avanzar un poquito, Elena, ¿cómo se contagia? Yo creo que si estamos llamándola a la mononucleosis infecciosa, aunque la que la provoca el virus de Steinberg es la que conocemos como enfermedad del beso, pues el propio nombre es un spoiler, ¿no? Se contagia sobre todo por la saliva. El contacto con las gotitas de la saliva, sí. Claro, o sea, necesitas un contacto muy estrecho, obviamente un beso es súper estrechísimo, pero bueno, podría ser también a través de compartir vasos, ¿no? Cosas pues de chupar la saliva de otro, y luego los niños está claro, pues como se contagian otras enfermedades, con el chupete, lo cojo de otro niño, paso por donde se le ha caído la baba. Lo de los niños caracol que decíamos en el otro episodio. Pero bueno, fíjate, me gustó mucho estudiando la enfermedad y repasándola, lo de la enfermedad del beso. Yo creo que es lo que está como en la cultura popular, pero me gustó más el otro nombre de cultura popular que tiene esta enfermedad, que es la fiebre de los enamorados. Esta me pareció hasta como más romántica. Esto también yo creo que ocurre porque como hay un pico de contagio en la adolescencia, ¿no? O sea, está claro que en la guardería, pues cómo se contagian esta enfermedad y otras muchas, pues a través de mala higiene con sus secreciones, es obvio, van jugando, toqueteando, chupando los juguetes, gateando, es bastante claro. Pero una vez que ya dejamos ese modo de vida, ¿no?, y nos vamos erguidos y ya nos vamos lavando las manos y teniendo un poco medidas de higiene, pues aunque se siguen transmitiendo las enfermedades, en parte ya nos hemos inmunizado cuando éramos más pequeños y luego pues ya mantenemos unas normas de higiene, ¿no?, en los niños ya más mayores, pues que hacen que estas infecciones son menos frecuentes. ¿Pero qué nos pasa en la adolescencia? Pues la enfermedad del beso, tú misma lo estás diciendo. Pues estamos intercambiando fluidos con otras personas, hacemos el tipo de actividades, ¿no? Sales a una discoteca, compartes bebidas, cosas de esas, pues hacen un pico otra vez de contagio de un montón, no solo de estas, sino también de otras enfermedades que se contagian a través de contactos estrechos. Entonces, de ahí yo creo que viene, ¿no?, lo de los enamorados, el beso. Tanto. Pero ojo que no solo es por los besos, que ya lo has dicho. Pero a mí, yo me acuerdo en el colegio que hubo, pues es muy típico en los equipos de deporte de un ámbito escolar, que están todos jugando un partido tiempo muerto y se llevan todos la misma botella para beber, para hidratarse. Se han contagiado todos. Mala idea. Es lo típico de eso. En el fondo es lo mismo que darse un beso con una sola pareja, pero sí, claro, si beben todos de la misma botella, donde está la saliva de todos, pues os podéis hacer una idea. Y no solo se transmiten los fluidos en general. La saliva parece como el intercambio más sencillo, pero a través, por ejemplo, de la orina también podría contagiar. Por eso, ojo, porque padres de niños pequeñitos que le estamos cambiando el pañal frecuentemente, con una inadecuada higiene de manos por parte del adulto, pues también podría transmitir la infección, no solo a través, dices, pues no chupo de su cuchara, ¿no? Pero ojo, que también en el pis se está excretando ese virus y además durante mucho tiempo. Y sobre todo este es para el citomegalovirus, que tiene su importancia. Y Elena acaba de decir que se excreta, fijaros, tiene periodos de incubación muy largos. El virus de Steinberg pueden ser 4 o 6 semanas que ya puedes estar excretándolo, y el citomegalovirus hasta 8 semanas de periodo de incubación. Entonces es muy importante que durante ese tiempo, sobre todo por el citomegalovirus, se tenga extremada higiene. Creo que hace unas semanas me preguntó alguien en redes sociales, en plan, ¿hasta cuándo tengo que extremar las medidas de higiene cuando le cambio el pañal a mi hijo? Y digo, ¿siempre? O sea, quiero decir, vale que todos hemos sido padres y supongo que alguna vez se nos ha olvidado lavarnos las manos en alguna ocasión, pero no, eso no debería ser. O sea, no podemos decir, no hay que bajar la guardia. No hay que bajar la guardia, precisamente por este tipo de cosas, porque este tipo de virus se contagian también cuando el niño está asintomático. Entonces... Lo primero es que no siempre muestras síntomas cuando estás pasando la infección, pero una vez pasada,
aunque te parezca que el niño está sanísimo en ese momento, puede seguir transmitiendo las infecciones. Entonces, es importante no bajar la guardia con la prevención de la transmisión de infecciones, que es fundamentalmente lavado de manos y luego higiene estricta pues a la hora de compartir utensilios. Claro, y esto va sobre todo también para, que seguro que lo saben, para dar la recomendación a las escuelas infantiles, donde también se cambian muchos pañales a lo largo de la jornada escolar, que seguro que lo saben, pero que nos recordemos de ya no solo por el contagio a otros niños, sino porque las propias profesoras no se puedan contagiar, ¿vale? Que es muy, muy, muy importante el lavado de manos después del cambiado de pañales. Y hablando de las escuelas infantiles y los colegios, la mononucleosis infecciosa no es una enfermedad de exclusión escolar. A ver, está claro que cuando el niño tiene fiebre y se encuentra malo, pues se debe quedar en casa. Pero no hay un periodo concreto de tiempo que se tenga que quedar en casa, ya que como pueden luego, el periodo de incubación es tan largo y ya están contagiando y luego pueden seguir contagiando después de pasar la enfermedad, pues decirle a un niño que se quede X días concretos en casa realmente no va a cortar la barrera no va a cortar la, ¿cómo se dice? La cadena de transmisión. Así que, por decirlo de alguna manera, cuando el niño se encuentre bien es cuando puede volver al cole. Pediconsejo. Recuerda a tus hijos adolescentes que deben ser muy pudorosos compartiendo botellas de agua o cubiertos para evitar contagios innecesarios. Bueno, Gonzalo, y ahora para pasar a la segunda parte de este episodio, hemos dicho que el cuadro clínico parece una faringoamigdalitis. A veces no va a dar ni cuadro clínico, pero bueno, nos ponemos en un niño que tiene fiebre. El que no da cuadro clínico no viene a la consulta, claro. Nos vamos a poner en el de unos padres que traen a su hijo, vamos a poner un adolescente, por poner el típico, ¿vale? 2 días de fiebre, dolor de garganta y vemos un exudado, como unas anginas. Pues nada, lo que hemos dicho, le haremos el test de estreptococo si lo tenemos disponible para poder diferenciarlo de la que sí que hay que tratar con antibiótico, y si no, pues estando en la edad típica, tiene más ganglios de lo normal, le he tocado un poquito de bazo, un poquito de hígado, pues lo normal es decirle, pues esto es una faringoamigdalitis de muy probable etiología vírica, y como a lo mejor en vez de 2 días lleva 4 o 5 de fiebre, pues tiene toda la pinta de ser una mononucleosis infecciosa. Claro, cuando muchas veces nos pasa que decimos este nombre y dice, ¡ah, una mononucleosis! ¿Y cómo lo podemos saber? Y no le va a hacer ninguna prueba. Claro, esa es la siguiente pregunta. Pues es obvio que si es un virus y tiene una evolución normal, 3, 4, 5 días de fiebre, buen estado general, hemos hecho nuestro test de estreptococo en la garganta y es negativo, ¿nos va a aportar algo hacer una analítica en el que nos lo diga? Pues al principio del cuadro, desde luego que no. Lo utilizaremos en los casos en los que es dudoso, cuando el cuadro clínico es más prolongado de lo normal. Yo creo que a partir de los 5, 6, 7 días de fiebre nos podemos plantear hacer una analítica, que en cualquier caso pues, nos puede dar unos datos típicos, y lo que nos da un diagnóstico seguro es que nosotros pedimos las inmunoglobulinas frente a virus de Epstein-Barr o citomegalovirus y nos den positivas. Claro, que eso son las serologías. Ojo, que a lo mejor si las haces muy pronto en el cuadro clínico, en el periodo agudo, no te salen positivas, porque esto es lo típico que generas la inmunidad para toda la vida. Tardas un poquito. Esta es la típica serología que se hace a las mujeres embarazadas y le sale positivo el citomegalovirus. Anda, yo esto no sé cuándo lo pasó. Pues lo pasaste en algún momento, seguramente cuando eras una niña de 2 o 3 años y estabas en la guardería. Otras cosas que podemos ver en la analítica es cómo se inflama el hígado, un aumento de las transaminasas, que son unas enzimas que hay en el hígado, y solemos ver pues un hemograma con muchos linfocitos activados, ese tipo de cosas. De todas maneras, eso normalmente no pedimos una analítica para una mononucleosis, pero en el caso de pedirla, si vemos este tipo de cosas... Hallazgos. Voy a contar una anécdota con esto de las serologías. Yo cuando terminé la carrera de medicina... fui a pasar la consulta a mi padre es médico de familia, porque él se iba de vacaciones, y me dijo, pues la pasas tú, fenomenal. Y entonces me acuerdo que me vino un señor joven, tendría 40 o 50 años, que es joven como yo, la edad que tengo ahora, antes no tenía esa edad, y me dijo, no, es que me he hecho una analítica en el trabajo, de salud laboral, y tenía las transaminasas un poco altas. Y entonces me decía, y te aseguro que no bebo, ni hago nada raro, ni tal, no sé, nada tal. Y entonces, claro, yo, recordando todas las cosas de la carrera de la medicina de adultos, que ahora
ahora Elena y yo no la practicamos porque practicamos la medicina de niños y yo, ¿qué cosas pueden dar que te eleven las transaminasas en un adulto? Y entonces, bueno, pues le pedí, creo, no sé si incluso como había acabado hace poco la carrera y salí y llamé a mi padre y que le pido, pídele algo de una ecografía, marcadores de cáncer hepático, todo este tipo de cosas, y me acordé de la enfermedad del beso. Y entonces le pedí una serología. Y entonces, fenomenal, pues hay que repetir la analítica para ver cómo está, unas serologías para ver un poco, buscar la causa de esto que te está ocurriendo, fenomenal. Y nada, volvió a la semana con el resultado de la analítica y dio positivo para el virus de Epstein-Barr, lo que vemos en agudo, que es la IgM de las serologías. Y yo le dije, nada, pues esto es una mononucleosis infecciosa, pues no me suena tal. Y digo, bueno, esto es lo que se conoce como enfermedad del beso. Y el señor de 40, 50 años, que me imagino que estaba casado y que tendría hijos, me miró muy serio y me dijo, te puedo asegurar que no me he dado ningún beso con ninguna persona que no sea mi mujer. Fue bastante gracioso, pero que pone un poco de manifiesto también lo que hemos dicho antes, que esto se puede contagiar de muchas otras formas que no sea un beso. Pero bueno, que nada, para la anécdota es para resaltar que incluso a veces nos lo encontramos de forma accidental. Una persona que es solo asintomático y le has hecho una analítica por otro motivo y tiene un poco de hepatitis, pues a lo mejor la causa puede ser una mononucleosis. Bueno, de hecho la causa más frecuente son las infecciones virales autolimitadas. Eso es. Bueno, pues como buen virus, el tratamiento de la enfermedad es esperar y ninguno. Quiero decir, si nos encontramos mal, pues nos tomaremos, si tenemos fiebre, pues un antitérmico, un analgésico y esperar. Un poquito, ¿no? Sí que suelen, cuando los cuadros clínicos son prolongados, porque es verdad que a veces puede dar fiebre más allá de una semana y sobre todo un cansancio, falta de apetito, son niños que cuando tienen cuadros clínicos así un poco más intensos incluso pierden peso, pues sí que van a generar varias visitas al pediatra, ¿no? Pero cuando ya en ese momento quizás ya habremos hecho la analítica, hemos descartado cosas más importantes y todo nos apoya a una mononucleosis, pues realmente es decir, bueno, pues vamos a esperar porque esto puede tardar a veces hasta varias semanas en mejorar y el tratamiento es, pues si está cansado, descansar, hidratarse y paciencia. Eso es. Y bueno, sí es verdad que como cualquier virus o como cualquier patógeno que nos genera una enfermedad, a veces en ese cuadro clínico pueden dar complicaciones. La lista es infinita, ¿no? Desde encefalitis, orquitis, un síndrome de Guillain-Barré, que es un tipo de parálisis, hay desquitas, roturas del bazo, incluso se relaciona a largo plazo esta infección con padecer ciertos tumores, pero bueno, no os alarméis, o sea, porque vuestro hijo esté pasando o haya pasado la mononucleosis infecciosa, no hay que alarmarse. Es casi inevitable, si hemos dicho claro, que el 90% de la población adulta estamos contagiados, es casi inevitable, ¿no? Y si el 90% de la población adulta lo ha pasado, significa que en la inmensísima mayoría de los casos es una enfermedad leve, porque si no estaríamos hablando de que todas estas complicaciones están en el día a día, y es una cosa que no es así. Queremos hablar un poquito también de la importancia del citomegalovirus, porque es un virus de estos dos más concreto en el embarazo. ¿Por qué es importante el citomegalovirus durante el embarazo? Porque puede dar lugar a lo que se conoce como un citomegalovirus congénito, es decir, que pase la infección de la madre al feto. Causando enfermedad, ¿no? Porque al feto. Claro, no siempre cuando se produce la infección de la madre va a pasar al recién nacido y no siempre que pasa al recién nacido va a presentar síntomas. De hecho, en la mayoría no va a tener ninguna sintomatología, pero hay un porcentaje muy pequeño que puede producir síntomas graves, incluidos afectación neurológica o incluso sordera. Por ello, esto es una infección que debemos promover la prevención del contagio en las embarazadas a través de ser muy pulcro y mantener mucho las medidas de higiene. Es más raro que las embarazadas puedan contagiarse si no están en un ambiente donde conviven con niños, pero tenemos claro que si tenemos niños pequeños, somos madres de niños pequeños que van a la guardería en ese momento, o aquellas trabajadoras que están en contacto muy estrecho con niños que pueden padecer la infección, obviamente, profesores de guardería, pediatras, enfermeras que trabajan con niños, bueno, todo lo que se nos pueda ocurrir de profesiones en las que trabajamos con niños con un contacto muy estrecho, pues la prevención es todavía más importante. Y por ello, hace unos cuantos años, me parece que en el año 2019, se publicó una norma en España, la Ley 39/1, en la que dicen que si una trabajadora de estas características se hace una serología y se ve que no está inmunizada contra esta infección, porque aunque hemos dicho que... Estando embarazada, te refieres. Estando embarazada. Claro. Que hemos dicho que aunque se puede reactivar la infección, que pase el recién nacido es mucho más
frecuente cuando la madre se contagia por primera vez, pues todas estas trabajadoras tienen derecho a una baja laboral por riesgo en el embarazo o bien una adaptación del puesto de trabajo. Claro, primero es intentar adaptar el puesto de trabajo, lo primero de todos, y si no se puede, porque por ejemplo si tu actividad es solo pasar consulta, no te pueden adaptar a ponerte en una silla sentada a esperar a que pase tu jornada laboral, y ahí se la baja. Es en el caso de los sanitarios porque el contacto es sobre todo con enfermos. En los colegios o en las escuelas infantiles se tiene que valorar, pero también es un poco lo mismo. Al final, todos los que trabajan con menores de 3 años tienen que ser apartados. Si se puede adaptar o reubicar, fenomenal, y si no, pues son bajas. Esto es una cosa que a mí me parece un avance. Yo era citomegalovirus negativa en mis 2 embarazos y yo como trabajadora con niños pequeños, en este momento esta ley no estaba publicada y no lo pude disfrutar. Y bueno, era muy consciente de cómo me podía transmitir esta infección y tuve mucho cuidado. Mi segundo embarazo me resultó más difícil porque ya teníamos un niño pequeño que justo iba a la guardería, pero bueno. En cualquier caso, claro, seáis sanitarios o no, o trabajáis en una escuela infantil o no, lo hemos dicho al principio, la prevención de este tipo de enfermedades es no compartir objetos por la saliva y sobre todo extremar la higiene del lavado de manos en el cambio de pañal. De todas maneras, si tenéis dudas sobre la ley que os ha contado Elena, hablar con vuestros servicios de prevención de riesgos laborales, que esto aplica no solo a sanitarios, o sea, aplica a todos los que trabajéis con niños pequeños. Y una cosa, lo dejo como tráiler o spoiler, hemos hablado muy poquito del citomegalovirus y el embarazo porque haremos un episodio al final de esta temporada en el que hablaremos solo del citomegalovirus congénito para el que le interese, para que estéis atentos. Elena, ¿me pasas la botella de agua, por favor? Pero que la mía, dices. O sea, no llevamos 20 minutos hablando sobre la enfermedad del beso y la importancia de no compartir salivas y ahora me vienes pidiéndome mi botella que tienes una ahí detrás tuyo. Tienes razón, pero que ya sabes que yo no bebo a morro. Y además siempre me pides un besito antes de irnos a la cama. ¿Y ese besito no es lo mismo que me dejes tu botella? Bueno, a ver, que no me hagas el lío y busca tu botella, venga. Y vamos con el resumen del episodio de hoy, que hay que refrescar estos conceptos. La mononucleosis infecciosa está provocada principalmente por el virus de Epstein-Barr y el citomegalovirus. El cuadro clínico que caracteriza esta enfermedad es fiebre de varios días de evolución y malestar general junto a dolor de garganta. La principal vía de contagio de esta infección es la saliva, de ahí que también sea conocida como enfermedad del beso. Debido a su mecanismo de contagio, las etapas típicas a las que se pasa esta infección es en la edad preescolar y en la adolescencia. Su diagnóstico suele ser clínico, aunque en ocasiones necesitamos descartar otro tipo de infecciones, como es el estreptococo o hacer una analítica de confirmación. La mononucleosis es una enfermedad que no tiene un tratamiento específico, por lo que el control de los síntomas con un antitérmico o un analgésico suele ser suficiente. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por aguantar hasta el final y no os olvidéis de dejarnos un comentario o una valoración de 5 estrellas tanto en redes sociales como en las plataformas desde las que nos estáis escuchando. Y por supuesto, gracias a Deslas por promover la divulgación científica como mejor herramienta para que los padres y madres cuidéis mejor a vuestros hijos. Nos escuchamos en 7 días. Hasta la semana que viene. Solo hay un bien, el conocimiento. Solo hay un mal, la ignorancia. Sócrates Dixit.